Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta Yo nací en la Ciudad de México, el 6 de febrero del 78. Sí, efectivamente mi madre es alemana. Ella llegó después de la Segunda Guerra Mundial, muy joven, con 2 hijos. Yo tengo 2 hermanos mayores. Bueno, tenía. Y pues nada, conoció a mi papá y pues se enamoró perdidamente, ¿no? Y pues de ese matrimonio maravilloso que duró muy brevemente, pero fueron muy chispeantes en ese momento, nací. Es muy contrastante porque sí, por parte de la parte alemana hay mucha cultura. Mi abuela siempre decía que un país que no tiene cultura es un país destruido. Y efectivamente, a pesar de que ellos tuvieron que vivir la Segunda Guerra Mundial, hay mucha cultura en mi familia europea. Por parte de mi papá, pues es un contraste interesante porque mi papá viene de un pueblito de Oaxaca, donde fueron 6 hermanos, donde un padre pues tradicional, ¿no? Y sí, efectivamente tradicional hasta en el aspecto de cómo se vestía mi abuela. Mi abuela era tehuana. Todavía usaba sus trajes típicos, hablaba 5 dialectos, no sabía leer, no sabía escribir, pero hablaba 5 dialectos, ¿no? Entre ellos el zapoteco, que era el que más hablaba con sus hermanas y con sus amigas. Y a mí sí me tocó ver a mi abuelita ir a la Guelaguetza, una tradición épica de Oaxaca, con su traje típico, con sus trenzas, sus flores. Entonces, efectivamente, hubo un choque cultural en mi existir, en mi andar por la vida. Fue una experiencia maravillosa. Como dije anteriormente, mis padres fueron muy fugaces. Tuvieron un matrimonio muy breve de 5 años. Entonces, en una de esas visitas que mi padre me hace, me dice, te voy a llevar a ver el ballet, porque tu mamá me dijo que te llevara. Fíjate, tu mamá me dijo que te llevara. Yo recuerdo perfecto ese momento porque a pesar de que yo era muy pequeña, yo siempre fui muy despierta, sumamente despierta. Me lleva al Auditorio Nacional a ver el ballet de San Petersburgo con el Lago de los Cisnes. Cuando yo veo ese espectáculo, imagínate, yo tenía 5 años, ¿no? Normalmente los niños de hoy son así de, no, o sea, cuando yo vi ese escenario y se empieza a ver el telón, en mi cabeza era, wow. No era tanto el aspecto de los bailarines, porque yo ya en aquel entonces ya estaba empezando a hacer gimnasia olímpica. Así empezaron mis orígenes, haciendo gimnasia olímpica a mis 5 años, no danza. Pero cuando yo vi esos bailarines dije, sí, se ven espectaculares, ¿no? Pero yo vi más allá. Yo vi la escenografía. Mira, se está moviendo esto. Se bajó ese telón. Se movió eso. O sea, mi cabeza iba más allá. Eso hoy te lo puedo decir. Cuando estaba más joven yo decía, voy a ser bailarina, ¿no? Pero hoy te lo puedo decir. Y realmente mi visión era como coreógrafa. Yo estaba viendo más allá. Entonces fue fantástico. A mí nunca se me olvidó. Yo volteé a ver a mi papá y le dije, yo voy a hacer eso cuando sea grande. Sí, con esa seguridad. 5 años, ¿eh? Y mi papá, ay, sí, hijita. Entonces, ahí empezó mi inquietud. Y bueno, en la sala de la casa de mi mamá, yo ponía los muñecos y hacía yo el show que yo me había aprendido, ¿no? En mi cabeza. Ya después de que fueron los muñecos, ya no era suficiente. Invitaba a mis amiguitos de la cuadra, ¿no? Les decía, oigan, voy a hacerles show. ¿No? Y yo me maquillaba y hacía un montón de cuestiones. Mi mamá vio eso.
Y mi mamá me mete a una academia que estaba cerca de la casa, que años después terminé dando clases ahí, fue interesante. Pero sí, ella empieza a llevarme y a incentivar esa parte dancística. Pero en esa parte también estaba yo haciendo la gimnasia, ¿no? Y estuve en una escuela alemana en la Ciudad de México. Y la maestra que yo tenía, pues me empezó a avanzar. O sea, yo ya con casi 7 años, la maestra me ponía en grupos avanzados. Se acerca la maestra y le dice, tu hija tiene talento. Métela al Sistema Nacional de las Artes. Llévala a que haga el examen. Tiene talento. Entonces sienta a mi mamá, me acuerdo perfecto, y me dice, sí, y si tú te quieres dedicar a la gimnasia en México, no te va a convenir. Porque la gimnasia en México ahorita está terrible. Y yo no voy a ir a Alemania ahorita. Me dice, mi país sigue estando en crisis. Entonces, ¿te conviene hacer danza? Te va a abrir las puertas. Le dije, va, órale. 7 años. Bueno, mi mamá hace el registro. Audicionamos 208 niños, de los cuales solo quedamos 8. Mamá todavía tiene el récord del periódico con mi nombre. 8 niños, de los cuales solo nos graduamos. Así fue el inicio de mi carrera. Yo tenía 18 años. Yo me gradué cuando tenía 17 años del Sistema Nacional de las Artes. Y hablando con respecto a los choques culturales, cuando yo tenía 14 años, y esto sí lo quiero remarcar mucho, Fonte y Conaculta me dieron una beca internacional para irme a Moscú. Por talento y por cualidades, porque yo me gradué como bailarina ejecutante, no como docente. Que es muy raro que salgan como bailarines ejecutantes, ¿no? Tienes que tener un trabajo escénico brutal. A los 14 años le dieron esa beca. No son reemplazables, no son congelables, no, o sea, es para ti. Y mi papá no firmó mi salida del país. Sí, ese es el choque cultural que tenemos en México, que el mexicano tiene un concepto, y con todo el debido respeto porque también soy mexicana, pero esa parte la tiene mucho México, que eso no es una carrera. Te vas a morir de hambre. ¿Cómo crees? Si yo me hubiera ido a Moscú, mi historia hubiera sido otra, pero me queda claro que Dios tenía otro plan para mí. Definitivamente. Pero bueno, él no firma mi salida. Mi mamá mete demanda hasta eso para que yo pudiese salir del país y mi padre no sea. Y se pierde mi beca. Pero yo soy muy testaruda. Entonces, cuando yo me graduó a los 17 años, mi papá me dice, no, es que tienes que estudiar una carrera. Y yo dije, es que yo ya hice una carrera, papá, ¿no? Pero para él nunca fue una carrera hasta mucho después. Entonces, yo me meto a estudiar una licenciatura en Administración de Empresas, semestre y medio. Pero desde el día 1, yo me meto al equipo de taekwondo de la misma universidad y me becan al 100% por las cualidades que tengo. Entonces, todo ese dinero que mi papi me mandaba, lo amo. Yo lo guardo. Y mis entrenadores en aquel entonces, que cubanos, y yo tuve mucha formación cubana y mucho conocimiento con la escuela cubana, pues me dicen, guarda el dinero. Y cuando cumplas los 18, fuga. Y eso fue lo que hice. Cumplí los 18 años y a los 18 me fui a Cuba. Y ahí fue la experiencia más extraordinaria que puedo decirte como escénicamente, porque hubo un curso internacional donde bailamos Bella Durmiente. Yo para mis 18 años ya estaba bailando como solista. Yo ya estaba bailando las hadas, ¿no? que son solistas las que bailan esa parte. Y tuve el privilegio de bailar al lado de bailarines de la American Ballet. Para mí fue la cosa más espectacular, porque ver esos monstruos que en mi vida yo hubiera podido imaginar tenerlos en una clase. O sea, imagínate tomar la clase de ballet y el primer bailarín del American Ballet a mi lado era una cosa que yo decía, wow. O sea, yo creo que ese fue el evento más extraordinario, ver esos monstruos, porque me di cuenta
de dónde estamos realmente plasmados, ¿no? Aparte de haber estudiado la licenciatura en danza clásica y contemporánea, estudié rehabilitación física en el Politécnico y tomé muchísimos cursos y diplomados, y cuando yo tomé una carrera técnica en quirofisiatría para deportistas, a la mitad de la carrera yo corregía mucho a los maestros. Te digo que era inquieta, y la misma escuela me contrata como profesor de ciencias quiroprácticas. Fui la única mujer que estaba dando esa materia porque es una carrera muy misógina. Aún en la actualidad es muy misógina, es muy de hombres. Y yo creo que mi carácter me ayudó mucho. Se da la oportunidad de que abren un plantel en Morelia, Michoacán, y yo tenía a mi niño con 6 años, muy pequeño, y el ajetreo de la Ciudad de México era muy complejo para estar en calidad con mi hijo. Entonces a mí me ofrecen Morelia, Michoacán, porque yo en la Ciudad de México ya era profesor titular. Yo me encargaba de hacer los exámenes para los que se titulaban de esa carrera. Entonces me ofrecen Morelia, Michoacán, y yo no lo pienso 2 veces. Y me vengo para acá. Y ahí empezaron cosas muy duras, muy, muy duras, porque hubo muchos temas complejos. Y lo primero que me rescató aquí en Morelia, Michoacán, de esas situaciones complejas que tuvieron abusos, maltrato, falta de pagos y muchas situaciones, fue la danza. La danza una vez más me rescató. Yo creo que la danza siempre me ha rescatado infinidad de veces, hasta cuando era niña, ¿no? Pero esa vez me volvió a rescatar la danza, porque en esa necesidad de estar demandando a estas personas que no me querían pagar, ¿no? Y que me querían retener aquí a la fuerza, yo empecé a dar clases de danza en las academias. Y eso fue lo que me empezó a rescatar y a decir, no, yo no necesito esto, ¿no? Iba a cumplir 24 años. Cuando iba a cumplir 24 años yo ya era solista, y pues obviamente uno se vuelve ambicioso, quiere uno más. Yo quería ser prima bailarina, pero no en México. Yo audicioné para Italia, Francia, Alemania, Portugal. Alemania me acepta en el Stuttgart Ballet. Ahora es una de las compañías más fuertes que tiene Alemania como danza neoclásica, porque a mí lo que me apasiona es más el ballet neoclásico que el clásico. Entonces, a mí se me hizo fantástico. Hablo los 2 idiomas, tengo la doble nacionalidad, o sea, todo se acomodaba. Y pues yo terminé con el papá de mi hijo en diciembre, porque a él le dan una beca para irse a Londres y él no la acepta. Entonces yo dije, no, este hombre no, bueno, bye, ¿no? Él era músico. Entonces termino con esa relación, enero, febrero, marzo, estoy en gira nacional con Ardentía, presentando Alicia en el País del Ballet, que es una obra fantástica que la maestra todavía lo sigue presentando, ¿no? Y bueno, al final del camino, el último mes que hicimos gira, yo regreso y me siento mal. Y me siento mal, pero para eso Alemania ya me había dicho que sí. O sea, yo te estoy hablando que esto ya van a ser 22 años de esto. En aquel entonces Alemania me estaba ofreciendo un sueldo de 30,000 pesos quincenales. Yo te estoy hablando de hace un montón. Para que la gente no diga que no es una carrera. Sí es una carrera. Y sí se paga bien, pero tienes que ser bueno. Pues me hago análisis y todo, no, porque ellos habían pensado que a lo mejor a mí me había caído algo mal. Pues yo siempre fui muy delgada y muy atlética. Y cuando me hacen la revisión se dan cuenta que yo tengo 5 meses de embarazo. Es impresionante porque sí, o sea, también tiene mucho que ver con lo psicológico, porque cuando yo me entero, ¡pum!, se bota la panza, ¿no? Pero yo bailaba así, yo brincaba y hacía un montón de cosas con mi pobre bebé adentro, ¿no? Y cuando yo me confronto con eso, fue un conflicto terrible. Porque yo dije,
¿no me puedo ir? No voy a ir así. Alemania me dice, no te preocupes, mira, vente, acá tienes a tu bebé, te echamos la mano, todo suena muy bien. Sí, todo, tú dices, no manches, voy a ganar súper bien, voy a ganar 60,000 pesos, me van a dar estancia, y te haces castillos en el cielo. Pero la realidad es otra. Yo siempre he dicho que no hay que romantizar el embarazo. A mí me tocó estar sola, sin papá, sin mamá, sin hermanos, nadie me ayudó. Cuando yo me senté ya con esto en las manos, yo dije, yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví, de tener padres ausentes. Y aunque tengo a mis papás todavía vivos a los dos, o sea, realmente no estuvieron. Y le dije a Alemania que no. Tuve que renunciar al mayor amor de mi vida, porque tenía que traer al mundo un ser humano responsable. Entonces ahí es cuando yo dije, no me puedo ir. Ahí va la respuesta. Un bailarín profesional entrena 8 horas ya, de lunes a sábado. Bailarín profesional, ¿eh? De miércoles a domingo da funciones. ¿A qué hora vas a criar a un bebé? Sol. Aunque tenga nanas o nanos, como quieras, no está contigo. Yo hoy veo a mi hijo con casi 22 años y digo, gracias. Es un buen hombre. Esa es la responsabilidad que deberíamos de tener como padres también, de decir, híjole, sí, amo mi carrera, es lo más maravilloso que hay. Sí, me ha rescatado miles de veces, pero en este momento, este ser humano, esta persona necesita de mí. Mira, ha sido muy curioso, cuando yo llegué a Morelia, yo veía muchas deficiencias. Falta de compromiso, falta de formalidades, falta de nivel, muy preocupados por esto nada más. Sí, le doy la clase y que paguen. No había más allá, no había sí lo voy a formar para que pueda entrar a la nacional, sí lo voy a formar para que pueda bailar, sí lo puedo formar para que tenga una formación en su vida, ya ni siquiera dancística, en su vida. Y esa fue la necesidad que yo vi. Yo en aquel entonces estaba trabajando para Casa de Cultura, yo trabajé para Casa de Cultura 8 años. 8 largos años, de los cuales daba clases a niños entre 4 y 6 años y 8 a 12 años. Y pues yo con la formación que traía de la Ciudad de México, ¿no? Uniforme, puntual. Yo no dejaba entrar a los niños después de 5 minutos, 10 minutos. Jamás. Hay mucha gente que me criticó, que me señaló, que dijo, ay, es que esa maestra es muy buena, pero aguas con ella. Siempre, hasta la fecha todavía hay gente que dice, buena maestra, pero súper estricta, súper dura, súper esto, súper... No, yo decía, qué bueno. Qué bueno, porque yo dejé esa semillita ahí. Me he topado alumnos, ¿no? Que tenían en aquel entonces 8 años, ahora con 20. Maestra, ¿cómo está? La recuerdo mucho, ¿no? Y bueno, al final del camino, muere mi hermano mayor. Y yo tenía la necesidad de sanar esa parte, porque era sumamente doloroso. Mi hermano mayor fue como mi papá. Él me llevaba más de 20 años. Y ahí con mi mejor amigo me senté y le dije, necesito sacar esto que traigo. Y me dice, vamos a hacerlo, ver. Vamos a hacerlo. Y yo también perdí a mi mamá. Él perdió a su mamá con cáncer. Teníamos varios amigos que ya como que hacíamos cositas en la clase, ¿no? Entonces nos juntamos, éramos 15 cuando empezó este grupo, y todos contamos nuestra historia dolorosa. Y la juntamos, hicimos de todas las historias de todos una historia, como si fuera una familia. Secretaría de Cultura me dice que necesitábamos un nombre y que necesitábamos un registro, entonces de ahí surge la compañía Dance Ensemble, que hoy ya cumple 11 años. Que han basado miles de generaciones de bailarines michoacanos. Es una compañía multidisciplinaria, no tiene un perfil como tal dancístico de ballet clásico, de contemporáneo, pero sí hemos hecho mucha danza contemporánea porque Michoacán tiene esa necesidad, porque tiene una licenciatura en danza contemporánea aquí.
Entonces, yo lo que hacía era pedirles a los del Bellas Artes que hicieran intercambio conmigo con su servicio social. Y de ahí empezamos a hacer como intercambios con muchos chicos. Pasaron muchos chavos por Tansensemi. Y así es como surge la compañía al final del camino. Y he seguido haciendo proyectos, no solamente aquí ahora, ya he hecho también para Guadalajara, para León, para Querétaro. Entonces, se ha podido difundir mucho. Pero en Michoacán ya tenemos 11 años haciendo proyectos. No solamente sana tu alma, sino también libera cargas. Yo lo he visto mucho con mis alumnos, más que a lo mejor conmigo, sino con mis alumnos, ¿no? Cada obra que yo he ido montando tienen un lenguaje para sanar algo. Por ejemplo, esta última puesta en escena que estoy haciendo para la muestra estatal y para seguir plasmando, habla de las generaciones. Creo que hemos dejado muy atrás de dónde viene nuestro origen materno. Y esa obra habla de eso, porque yo he observado las nuevas generaciones de chicas entre 18 y 25 años que están como muy peleadas con esa parte materna. Tienen mucho conflicto con su mamá, tienen mucho conflicto con su parte femenina personal, entonces están como con ese choque constante de su feminidad. Y ese es el tema que estoy tocando ahorita, ¿no? Esas fibras, sí sana. Sí evoluciona, sí hace como una trascendencia mental también. Y me parece que la danza ha sido mi mejor maestra para poder saber cómo llevar hasta mi propio hijo, mi propia integración como ser humano. Afortunadamente nací en este país. Yo siempre escucho a la gente que siempre dice, ay, es que Francia, es que Estados Unidos. Y yo siempre les digo, México es libre, es extraordinario. Tú pones un puesto de pepitas y sobrevives, definitivamente. La integración cultural, yo he integrado esas dos partes. Creo que con el tiempo he ido como manteniéndome en lo maravilloso que es México y ser mexicano. La calidez, la empatía, el poder acercarme con mis alumnos y decir, no te preocupes, aquí estoy. Esa es una parte muy mexicana. El ser más dicharachero, más relajado, la comida maravillosa. Pero la parte cultural alemana para mí también marca una parte fundamental que me ha hecho seguir hoy aquí sentada enfrente a ti. El mexicano a veces es muy flojo, es muy inconstante, con todo el debido respeto, soy mexicana, pero lo voy a decir, muy hipócrita. Se tiran entre ellos durísimo y es muy lamentable porque el mexicano es sumamente talentoso. Y yo creo que hoy tenemos que aprender a darnos la mano y decir, wow, eres talentosísimo, vamos a desarrollar ese talento que tienes. La parte alemana me ha hecho eso y no les gusta, no les gusta. Yo soy disciplinada, trato de estar constante. Así esté yo cansada, así me sienta mal, voy y entreno, ¿no? Tengo un compromiso, voy y lo hago. Tengo un objetivo, voy y lo termino. Entonces, yo creo que el ejemplo más grande que yo he hecho es conmigo misma. Conmigo misma es con lo que yo digo a los alumnos. Si yo puedo, ¿por qué tú no vas a poder? Si yo voy y entreno todos los días, ¿por qué tú no lo haces? Porque sí he escuchado, ay, no, yo, la estrella, yo, y yo digo, prefiero no decir, prefiero hacerlo. Estar enfocado. Esa es la respuesta. Y esa es una parte muy alemana. Yo creo que más bien aquí es como integrar las dos partes maravillosas, porque el mexicano es súper talentoso, súper abierto, tiene una sensibilidad maravillosa con la música, con el arte, que el alemán es muy rígido. Pero el mexicano necesita esa rigidez también para poder llegar a su objetivo, para decir, después de los 40, seguimos bailando.
El mensaje que yo le diría a los padres es justo lo que yo hice con mi hijo. ¿Qué ser humano le vas a entregar al mundo? Y eso depende de ti como padre. Si tú le exiges a tu hijo que sea un hombre o una mujer responsable, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Tú entrenas? ¿Tú te cuidas? Primero tengo que dar yo el ejemplo. No puedo estar regañando a mi hijo. No te dediques al arte. Cuando yo no puedo integrar esas emociones en mí como padre. Ahora, si yo veo a un niño con talento, incentívalo. Dale la oportunidad de equivocarse si es que se va a equivocar. Yo creo que esa es la base de todo. Estar acompañando al hijo. Los hijos no nos pertenecen. Nosotros solamente los vamos formando y los vamos empujando. Y si a él le gusta esa parte, integrarla y darle las herramientas para que pueda llegar a ese objetivo. El arte puede sanar miles de situaciones complejas. Hoy en día estamos teniendo muchos problemas psicológicos y psiquiátricos al grado de suicidio en los jóvenes, ni siquiera en los jóvenes, hasta niños. Si yo integro la pintura, la música, la escultura, la danza en ese niño deprimido, él puede expresar ese sentimiento y ese dolor que a lo mejor yo mismo como padre le estoy provocando a mi hijo para que lo pueda liberar por medio del arte. Definitivamente el arte salva a las personas. Eso sería lo que yo le diría a los padres. Involúcrense más en sus hijos. El celular no sirve. Créanme, hay que involucrarse con ellos, ya sea en el deporte o en el arte, pero hay que involucrarse, aunque sea poquito. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó